las apariencias no son lo que parecen. A través de las redes sociales damos una visión que la mayoría de las veces no es la real. Allí podemos fingir que estamos genial anímicamente, que tenemos una familia feliz y que todo va sobre ruedas. Pero la mayoría de las veces no es así. Y este precisamente es uno de estos casos. Hoy volvemos con un caso horripilante que pasó en Estados Unidos en el año 2017. Estoy segura que el 99% de vosotros lo conocéis, ya que se ha hablado muchísimo de él en la prensa, en las televisiones y sobre todo en YouTube. Netflix también tiene un documental muy bueno, que es por lo que yo conocí este caso. Yo no lo conocía de nada y me puse el documental y me quedé, con el culo torcido. Me parece uno de los casos más fuertes que he visto. Macho, últimamente todo es de Netflix, de verdad. Y además hay muchísima documentación de todo el caso. Interrogatorios, juicios, mensajes, todo está grabado. Y sobre todo, las primeras 48 horas están prácticamente documentadas en vídeo por las cámaras que llevaban los policías. Esto lo podéis ver en el documental de Netflix, que se centra más bien en todas esas grabaciones, ¿vale? En fin, que un caso muy muy interesante que hacía mucho tiempo que tenía ganas de traer, a pesar de que todo YouTube lo conoce y tiene 1000 vídeos. Pero bueno, yo os lo traigo igualmente por si alguien aún no sabe de él y para explicarlo de una forma diferente, a mi manera. Hola a todos, yo soy Armelín y hoy os traigo el caso de la familia Watts. Comenzamos. Christopher Lee Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Era hijo de Cindy Watts y Ronnie Watts y tenía una hermana llamada Cindy Lee Watts. De pequeño fue un niño más, muy normalito, al que le encantaba hacer deporte y le encantaban los coches. En el año 2010, Chris conocería a Shannan Russek a través de Facebook, la que sería la madre de sus dos hijas. Shannan nació el 10 de enero de 1984 en Nueva Jersey, Estados Unidos, pero se crió en el condado de Carolina del Norte. Ella era hija de Frank y Sandy Russek y hermana mayor de Frank Jr. Ellos siempre fueron una familia muy feliz y muy humilde. Siempre que Shannan se proponía algo, lo conseguía. Era muy trabajadora. En el año 2009, Shannan se separó de su marido, Leonard King, su amor de instituto, con el que se casó. Esa separación le afectó muchísimo, fue muy dura para ella. Además, a eso se le sumó que poco tiempo después le diagnosticarían la enfermedad de lupus, con tan solo 26 años. Una enfermedad autoinmune que hacía que se sintiera cansada y sin fuerzas la mayor parte del tiempo, además de estar siempre de mal humor. Justo en ese momento de su vida, en el año 2010, conoció a Chris Watts. Este le mandó una solicitud de amistad a través de Facebook. En un primer momento, Shannan pasaría un poco de él, debido a que no se encontraba muy bien por su enfermedad, pero finalmente decidió aceptar su solicitud de amistad. Ella en un primer momento no quería nada con él, no estaba preparada del todo para empezar una nueva relación y le puso 1000 excusas, pero Chris no se daba por vencido, así que poco a poco la fue cautivando. La acompañaba a las citas médicas, la hacía reír y hacía que se le olvidara todo lo malo. Con el paso del tiempo, en el año 2012 se casaron y se mudaron a Colorado. Esa zona le encantaba. Ellos habían estado allí de vacaciones en algún momento y se quedaron enamoradísimos. Además, a Shannan el clima de Colorado le aliviaba bastante los dolores que tenía por su enfermedad. Así que finalmente compraron una casa en Frederick. Pronto llegarían las niñas, 2 niñas rubias preciosas. Una se llamaba Bella y nació en 2013 y poco tiempo después tendrían a la segunda que se llamaría Celesti, pero la llamaban Sisi. Esta llegó en el 2015. Ellas eran su vida, lo eran todo, tenían una vida perfecta. Además, Shannan esperaba otro bebé, al que le querían llamar Nico. Todo parecía ir bien, eran felices, parecían una familia perfecta.
Shanann estaba súper agradecida con Chris porque se había sentido rescatada por él en su peor momento, y como le encantaban las redes sociales y solía publicarlo casi todo, como hacemos la mayoría de gente, escribió esto en Facebook. Una cosa llevó a la otra. 8 años después tenemos 2 hijas. Vivimos en Colorado y él es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. No importa lo dura que sea la vida, todo tiene su propósito. Hay una razón para todo. Porque me enfermé, le encontré y solo él me conoce en mi peor estado y me acepta. Le di excusas para que se fuera corriendo. Fue a mi colonoscopia, lo torturé, lo rechacé, lo empujé fuera de mi vida, una y otra vez. Él es asombroso, no puedo decirles lo maravilloso que es. Shanann aún no podía creer que su vida estuviera dando todo ese giro. Ella se sentía parte de un cuento de hadas. Todo era perfecto, su marido era perfecto, un hombre ejemplar y atractivo, y sus hijas eran alegres y sanas. Además, vivían en una casa de 2 plantas con jardín. ¿Qué más podía pedir? Pero la realidad era otra. Los Watts gastaban más de lo que ganaban y demostraban más amor del que tenían. En el año 2015 tuvieron que declararse en quiebra. El dinero no les llegaba para todos los gastos que tenían. La casa, el colegio de las niñas, las facturas médicas. Con los trabajos que tenían era imposible llegar a todo. Como dijimos antes, Shanann estaba embarazada nuevamente de un niño, al que llamarían Nico. Pero cuando ella le dijo a Chris que nuevamente estaba embarazada, él no sintió felicidad y respondió mostrando una felicidad que realmente no sentía. Pero Shanann siguió adelante con el embarazo, esperando que eso reparara el amor entre ellos, ya que últimamente la cosa no iba nada bien. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Pero el 13 de agosto del 2018 todo cambiaría para la familia Watts. Shanann llegó a su casa a la 1:48 de la madrugada, después de que su avión se retrasara. Ella había estado fuera por trabajo ese fin de semana en Arizona, un viaje al que asistió junto a su amiga Nicole Atkinson. El taxi la dejó delante de la puerta de su casa y quedaron en hablar la mañana siguiente. Nicole era su mejor amiga. Trabajaban para la misma compañía y compartían prácticamente todo de sus vidas. Los amigos de Shanann la vieron que estaba muy rara ese fin de semana. Ella se mostraba cansada y deprimida e intentaron animarla un poco y hacer que comiera, pero Shanann estaba apática. A la mañana siguiente su amiga Nicole la llamaría por teléfono, pero esta no contestaría. Así que le manda también unos mensajes, pero no obtiene respuesta. Nicole se preocupa porque Shanann tenía una cita en el médico esa mañana, tenía que hacerse una revisión sobre el embarazo. Esta, al no conseguir localizarla, decide ir a su casa a buscarla, a ver si había pasado algo. Cuando Nicole llegó a casa de Shanann, empezó a preocuparse aún más. Allí no contestaba nadie. No había ni rastro de las niñas ni de Shanann. Y esta empezaría a pensar lo peor. Su coche seguía en el garaje y ella no podía acceder dentro para ver si había pasado algo. Parecía que se las hubiera tragado la tierra. Así que al final, Nicole decide llamar al marido de Shanann. Este, muy tranquilo, les dijo que no se preocupara para nada, que él ya iba para allí, que Shanann y las niñas estaban en casa de una amiga y que no llamara a nadie. Pero como Chris tardaba tanto en llegar, Nicole decidió llamar a la policía. My name's Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. I dropped her off at her house at 2 in the morning last night.
and I haven't been able to get a hold of her this morning, and I've gone to her house, and her car is there, but she won't answer the door, she won't answer phone calls, she won't answer text messages. They have 2 little girls, 3 and 4. I mean, there's no movement in the house whatsoever. What's her name? Shanann Watt. Alrighty, we will have an officer come out that way as soon as we can. I would just advise you, to not try to make entry into the house or anything like that. A la 1:42 de la tarde aproximadamente, un oficial de la policía se pasaría por casa de los Watts. Allí lo recibiría Nicole y su hijo. Y ella les explicó que estaba muy preocupada, que Shanann no atendía a sus llamadas ni a los mensajes y que el coche estaba en el garaje. Pero claro, Chris les había dicho que estaban en casa de una amiga con las niñas. ¿Cómo es que no se llevaron el coche o no se llevaron las sillitas? Además, los zapatos de Shanann estaban en la entrada de la casa, como si ella no hubiera salido de allí nunca. Pero el oficial de la policía les dice que él no puede entrar sin permiso del propietario, a no ser que vea algo dentro. Pero claro, dentro no se veía nada, no se veía ningún movimiento. Así que tuvieron que esperar a que Chris llegara del trabajo. Pasadas las 2 de la tarde, finalmente Chris llegaría a su casa y haría pasar a la policía. Una vez dentro, vieron que allí no había absolutamente nadie, así que se pusieron a investigar un poco por encima y se dieron cuenta que Shanann no se había llevado su bolso con las medicinas, ni su teléfono móvil, ni las llaves, y la maleta de la noche anterior aún estaba por deshacer. El policía decidió subir al piso de arriba a ver si allí veía algo más. Y este se percató cuando entró en la habitación de matrimonio que las sábanas de la cama no estaban puestas. Algunas estaban apiladas a un lado de la habitación, pero faltaban otras. Esto le pareció un poco raro, pero este siguió buscando. En un momento dado, Chris encontró el anillo de matrimonio de Shanann. Dijo que ella no iba a ninguna parte sin él, que lo había encontrado en la mesita de noche y que no había ninguna nota. La policía veía todo un poco extraño, así que le preguntó a Chris un poco más serio si sabía algo de su mujer y de las niñas. Este le dijo que por la mañana él se fue a trabajar y que lo único que sabía era que Shanann le había dicho que se iba con las niñas a casa de una amiga, que luego la llamó al mediodía y que ésta no le contestó y que ninguno de sus conocidos la habían visto. Cuando empieza a correr la noticia de que Shanann y las niñas habían desaparecido, el vecino de Chris les dice a la policía que tiene una cámara en la puerta de su casa, donde se puede ver la puerta de los Watts, que si había pasado algo se vería en las cámaras. Este le ofrece ir a su casa y la policía vería las imágenes junto a Chris. En estas imágenes se vería a Chris Watts salir de casa a las 5:40 de la mañana, para supuestamente ir a trabajar. Pero este metió medio coche en el garaje, según él, para cargar las herramientas del trabajo más fácilmente. Pero eso era un tanto extraño, porque el coche estuvo ahí prácticamente 1 hora y se vio salir a Chris hasta en 3 ocasiones. Además, mientras el vecino le mostraba las imágenes a la policía, Chris se mostró muy nervioso, pero mucho, y como con mucha ansiedad. A ver, que por una parte es normal, si desaparece tu mujer y desaparecen tus hijas, vas a estar de los nervios, pero no sé, se veía un tanto raro, la verdad, como si él escondiera algo, poniéndose las manos en la cabeza, moviéndose de un lado a otro y excusándose de todo el rato, de por qué hacía una cosa o por qué hacía otra. Vamos, esta parte del vídeo es una joyita. A ver qué pensáis vosotros. Is this on continually recording? Yep. Well, It's not. Is it any motion or is it? event- Okay, so it's motion. Any motion event that happens, I get cars driving from this street. This is him at 517. Oh, you're good, Paul. Park out there on the side, trying to get everything done. Easier to lug everything out there, all the tools that I had to bring in.
Because if there was any sort of action out Out of there, his camera. I would have got it. Like Right. we had issues the other week when people were stealing stuff out of like garages and stuff like that. And I had parked my truck. I had your mark right here. Yeah. So you Someone, can see if I can see anything where out. someone tried to jimmy with a flathead screwdriver over there, and it was just like. But if Cuando todos salieron de la casa del vecino, después de ver las cámaras de vigilancia, la policía se quedó con él para hablar un momento. Este les dijo que algo no andaba bien, que él nunca se movía de un lado a otro, que era raro que hablara tanto, que más bien Chris era una persona muy callada y verlo así le parecía muy raro. Pero, en fin, es lo que he dicho antes, también podría ser debido a los nervios del momento, claro. Total, que finalmente en las grabaciones de la cámara de seguridad tampoco salía nada que pudiera esclarecer lo que le había podido pasar a Shanann y a las niñas. Después de esto, la policía empezó a investigar qué estaba pasando en la vida de Chris y de Shanann. Más que nada porque no encontraban absolutamente nada y tenían que empezar a investigar el entorno de Shanann. Y para eso empezarían hablando con las amigas más cercanas. De verdad, tengo un vecino que cualquier día, vamos, hago un caso sobre él. Con eso lo digo todo. Estas le contaron que ella estaba dedicada plenamente a las niñas y a su trabajo. Además, todo lo publicaba en Facebook. La gente, a través de las redes, podía ver una familia feliz y que tenía una relación perfecta. Pero eso no era así realmente. Las amigas de Shanann explicaron a la policía que en junio de 2018 ella y las niñas fueron de viaje a Carolina del Norte y estuvieron allí 5 semanas aproximadamente. Pero que Chris no fue con ellas. Solo fue la última semana y que estando allí él estaba como ausente. Después de eso, él empezó a actuar de forma algo extraña y le confesó que no estaba muy feliz por tener otro bebé. Ese día Shanann le envió varios mensajes diciéndole que quería darle espacio, que lo echaba de menos y que si solo se quedaba por las niñas, ella necesitaba saberlo. Pero no obtuvo respuesta alguna, así que le escribió a una amiga explicándole la situación. En el documental de Netflix podéis ver todos los mensajes que ella tenía con sus amigas y con él, ¿vale? Pero la cosa no queda solo ahí. Mientras ellas estaban en Arizona, vio un extracto en su tarjeta de crédito de $60. Chris en un primer momento le dijo que había ido a cenar y hasta le dijo lo que había cenado. Pero Shanann fue más lista. Esta se metió en internet, buscó la carta y miró todos los precios y vio que él se había gastado el doble, como si hubiera pagado otro menú más. Así que lo primero que pensó es que Chris le estaba engañando y la verdad que no se equivocaba. Cuando Shanann estuvo esas 5 semanas con las niñas en Arizona, este había pasado prácticamente todos los días con una chica llamada Nicole Kessinger. Por eso él estuvo llamando muy poco y apenas llamó a sus hijas. Chris quería volver a ser soltero y disfrutar con su amante, y Shanann, Bella, Sissy y Nico no figuraban en sus planes de futuro. Ya había pasado un día entero y aún no sabían nada de Shanann ni de las niñas. El 14 de agosto el FBI se enteraría de que Chris había llamado al colegio de las niñas para decirle que no asistirían a las clases y que había llamado a una inmobiliaria para poner en venta su casa. Todo era como muy precipitado. Ese día también la policía llevó perros a casa de los Watts para ver si estos encontraban algún olor que les llevara a algún tipo de pista. Parecía que la casa estaba demasiado limpia. Estos siguieron buscando en casa de los Watts y descubrieron en la basura de la cocina las sábanas que faltaban de la cama de matrimonio. Estas estaban arrugadas en el fondo de la basura, y esto les dio que pensar. Ese mismo día se informó a la prensa de la desaparición de Shanann y de las niñas, y Chris Watts concertó una entrevista a la televisión de Denver donde decía que solo esperaba que estuvieran a salvo. Les dijo también que habían tenido una conversación esa noche, pero que para nada había sido una discusión.
I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But I mean, could she just taken off? I don't know. But if somebody has her and they're not safe, like, I want them back now. Did you guys get into an argument before she left? It wasn't like an argument. We had an emotional conversation, but I'll leave it at that. But I just want them back. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. That's it. I can take that mic off you. Después de esta entrevista, todos notaron como si él estuviera actuando. Estaba muy frío, diciendo esas palabras, no mostraba sentimiento alguno mientras hablaba de ellas. Pero Chris no contaba que habría una persona que vería esa entrevista y llamaría a la policía para hablar con ellos. Esta persona sería Nikki, la amante de Chris. Nikki Nicole, ¿vale? Le llamaré Nikki para no confundirla con la amiga de Shanann, ¿vale? Estos se conocerían en el trabajo y empezaron a llevarse genial. Con el tiempo empezaron a quedar de vez en cuando y cuando ya empezaron a quedar más en serio, a finales de junio, él le contó que tenía 2 hijas y que estaba en proceso de separación con su mujer, que estaba buscando un apartamento para mudarse con las 2 niñas cuando el divorcio se llevara a cabo. Ella creía que él buscaba tener una relación con ella, pero debido a todo esto se había dado cuenta de que él le había estado mintiendo en todo. Que el día 13 de agosto le dijo por la mañana que estaba ocupado y que a las 3:45 de la tarde le dijo que su familia se había ido. Nikki también dijo a la policía que estaba muy preocupada por Shanann y por las niñas. La policía finalmente verificó todo lo que Nikki les había contado y encontró emails, cartas de amor y muchísimas fotos de los 2 juntos. Pero estos seguían sin tener ningún rastro de Shanann y de las niñas, así que se centraron en los últimos movimientos de Chris. El día 15 de agosto de 2018 le hicieron la prueba del polígrafo y le comunicaron que no la había pasado, así que empezaron a insistirle y presionarlo para que les explicara lo que había pasado realmente. Estos, para presionar, les dijeron que la furgoneta que había utilizado la madrugada del 13 de agosto tenía un GPS y que podían saber exactamente dónde había estado. De hecho, verificaron que ese día por la mañana no había ido a la oficina y había ido a un sitio que era de la propiedad de Anadarko, donde él trabajaba. Estos rápidamente se dirigieron a la zona y con un dron buscarían evidencias. Pero para su sorpresa, allí encontraron otra sábana que coincidía con las sábanas encontradas en la basura de su casa. Los agentes siguieron presionando y presionando y finalmente Chris pidió ver a su padre. Estos dejaron que él entrara y una vez dentro, Chris le confesó lo que sería su primera versión de los hechos. Chris Watts le contó a su padre que Shanann había hecho daño a las niñas, que ella las había estrangulado y él le había hecho lo mismo a ella. Pero esto era incoherente, ya que Shanann adoraba a sus hijas. La policía, después de esta primera confesión, le preguntó dónde estaba Shanann y las niñas. Y este le diría que Shanann estaba enterrada cerca de los tanques y las niñas estaban dentro de los tanques de petróleo. A las 11:30 de la noche del 15 de agosto, Chris Watts fue arrestado por homicidio en primer grado. La prensa echaba humo. Al día siguiente, el 16 de agosto, enviarían un equipo para buscar los cuerpos. A la primera que encontraron fue a Shanann, ya que estaba enterrada en una tumba poco profunda. Pero lo más difícil sería recuperar los cuerpos de las 2 niñas pequeñas. Los forenses se tuvieron que sumergir en los tanques para poder recuperarlos. Estas estuvieron allí durante 4 días. El juicio contra Chris Watts fue muy mediático. El 6 de noviembre del 2018, Chris aceptó un trato para evitar la pena de muerte. Fue acusado de 9 cargos. Los peritos forenses explicaron que Chris tuvo que ejercer bastante fuerza para hacer pasar a las niñas por los orificios de los tanques y que a Shanann la enterró porque no podía con ella.
2 semanas después empezaría la sentencia contra Chris. A los fiscales le dio la sensación de que Chris hizo lo que hizo porque quería vivir una vida nueva con su amante Nikki, y por lo visto, tanto su mujer como sus hijas y el hijo que estaba esperando le estorbaban. El juez, antes de dictar sentencia, le dio la oportunidad de hablar, pero este no quiso decir nada. ¿Qué iba a decir Chris? No creo que nadie le hubiera creído, la verdad. Finalmente el juez le dictó 3 sentencias más 86 años por el resto de cargos, así que Chris iría a prisión el resto de su vida. Pero esto no queda solo aquí. 4 meses más tarde de haberse dictado la sentencia, el 18 de febrero del 2019, Chris accedería a hablar con los agentes sobre lo que había pasado realmente. Este les contó que nunca había violencia en su casa, que Shanann era la mujer dominante y que él se sentía obligado a hacer muchas cosas por ella, como salir en los vídeos de Facebook. Que la noche del crimen él sentía que ya no eran compatibles y la quiso confrontar esa noche, pero terminaron teniendo sexo. Después de eso, él le dijo que no quería continuar con ella y ella se enfadó muchísimo y lo acusó de engañarla. Y le dijo que no volvería a ver nunca más a las niñas si se separaban. Entonces Chris, en ese momento, se enfadó tanto que entró en cólera y le dijo que ya no la quería y seguidamente la estranguló. Lo que viene ahora es fuertecillo, ¿vale? O sea, para los sensibles, cuidadín, ¿vale? Después se giró hacia la puerta y vio a Bella. Esta le preguntó que qué le pasaba a su mamá. Entonces él la llevó abajo y metió a Shanann en la furgoneta, envuelta en una sábana, y sentó a las niñas en los asientos de atrás. Aquí aún no les había hecho nada a ellas. Este las llevó donde los tanques de petróleo. Una vez allí, mató primero a Sissy, así que Bella presenció el asesinato de su hermana y también el de su madre. Y luego, esta le preguntó a su padre que si le iba a pasar lo mismo que a Sissy. Después de esto, Chris Watts también la mató. Una vez acabó con todas ellas, enterró a Shanann y tiró a las niñas a los tanques de petróleo. Uf, Dios mío, de verdad, me estoy poniendo malísima. Qué fuerte todo, qué triste, qué valiente hijo de puta, de verdad. Porque es que es que este señor no tiene otro nombre, Estos casos hacen que me enfade muchísimo, hace que lo pase fatal. Y además es con los casos que, siempre lo digo, los casos que involucran niños hace que lo pase realmente mal. Pero bueno, este señor morirá en prisión y no volverá a salir a la calle. Por cierto, hay otras cosillas un tanto extrañas en el caso que dan otra visión a los hechos. Algunas relacionadas con su amante Nikki. A ver qué opináis vosotros. Nikki, la amante de Chris, buscó a Shanann un año antes de conocer a Chris. Esto la verdad que es algo turbio. A mí me da que pensar un poquito que ella fue la que lo buscó a él y no él que la buscara a ella. Y me da que quería robarle un poco esa vida de ensueño que tenía con Shanann, ¿sabes? Nikki dijo también que ellos apenas se conocían, pero el día 4 de agosto ella estuvo buscando durante 1 o 2 horas vestidos de novia. Y además el día 8 de agosto también buscó por internet casarse con tu amante. Así que por lo visto ella tenía planes de futuro con Chris. A mí me da que pensar que igual hacía más tiempo que estaban juntos, porque tampoco te planteas casarte con una persona nada más conocerla. Digo yo, no sé. A ver que se han dado el caso, ¿no? Pero no sé, es un tanto extraño. El día 10 de agosto, Shanann estuvo buscando hoteles en Aspen. Y el día 11, Chris buscó rutas de senderismo. ¿Qué pensaba hacer Chris? ¿Tirarla por un precipicio y decir que había sido un accidente? Porque es lo que parece, la verdad. Además, ese día también Nikki buscaría a los Watts por internet, al padre de Chris, la dirección de la casa de Chris y Shanann. Bueno, eso fue justo después de haber tenido una cita con Chris. No sé, pero esta tía cada vez me da un poco más de yuyu. Es curioso, la verdad, Por otro lado, el día 14 de agosto, ya después del crimen, Nikki buscaría por internet
Cosas como ¿pueden los policías rastrear mensajes de texto? ¿O cuánto tiempo conservan las compañías telefónicas los mensajes de texto? Esto es raro. O sea, si tú no tienes nada que esconder, te da igual que los mensajes que tú tienes en el teléfono para buscar eso. No sé, a mí me da que pensar que esta tía es posible que haya tenido algo que ver con todo. Pero vamos, si es así, ha salido de rositas, o sea, no sé. Además, cuando ella se enteró de que Shanann estaba embarazada, esta confrontó a Chris inmediatamente y luego se fue a hablar con el FBI directamente para explicarle su aventura. No sé, Rick, parece falso, ¿no? A mí, esto de Nikki, que se molestara porque Shanann estuviera embarazada, teniendo ya hijos, no sé. Me da que pensar lo que he dicho antes, ¿no? Que igual ellos ya tenían una relación desde hacía más tiempo, de que Shanann se quedó embarazada justo cuando ellos ya salían y esto le molestó mucho. Entonces no empezaron a salir en junio porque Shanann se quedó embarazada antes. No sé, algo turbio hay aquí y no sé, pero bueno. Ah, bueno, y hay otra cosa. Hay una cosa que le sorprendió mucho a la policía y es que una vez, cuando Chris ya estaba en prisión, ella buscó por internet cuánto dinero ganó Amber Frey con su libro autobiográfico sobre su amante que había asesinado a su esposa embarazada en 2004. Esta chica me da a mí que estaba más interesada en ganar dineritos que por las víctimas de su amante. La verdad, a mí me parece un poco fuerte, ¿eh? No sé vosotros cómo lo veréis. Y bueno, y ahora otra cosa. Esto ya son temas paranormales y demás, ¿vale? Que también se han hablado por internet, por YouTube, ¿vale? Y es que dicen que después de haber pasado los crímenes, se habían dado sucesos paranormales en la casa. Hay vídeos por internet donde se ven cosas un poco extrañas que no deberían de estar ahí o que pasan sin ningún tipo de explicación. Además, los vecinos dicen que por las noches se puede apreciar siluetas en las ventanas. Yo sinceramente, mi opinión sobre esto, después de ver algunos vídeos por internet y demás que hablan sobre este tema, algunos los veo algo fake. No todo, pero algunas cosas sí. Pero bueno, podéis buscarlo por YouTube, que hay infinidad de vídeos, y así vosotros mismos pues, podréis sacar vuestras propias conclusiones. En conclusión, que no creo que fuera un crimen premeditado, la verdad. Creo que Chris sí que pensó esa semana en terminar con la vida de Shanann, pero realmente pensarlo no lo pensó hasta en el momento que lo hizo. Vamos, creo yo, es mi opinión, ¿eh? Creo que en ese momento de cólera se le fue la pinza y ya está. Y realmente, realmente no sé qué se le pasó a la cabeza a este hombre para matar a toda su familia, porque eso no es de una persona cuerda. Pero en fin, que esta es mi teoría. ¿Cuál es la vuestra? ¿Creéis que Nikki tuvo algo que ver con lo que pasó? ¿O que Chris actuó así por decisión propia? Déjamelo por aquí abajo en los comentarios y déjate también un buen like, que sabes que eso me ayudaría muchísimo. Y sobre todo, no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te notifique cuando subo vídeo. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene.